Antes de empezar la historia, recuerda suscribirte y dejar tu like. Cuando lleguemos a 1000 suscriptores habrá un vídeo especial. Ahora sí, vamos con la historia. El silencio dentro del hangar era engañoso. A simple vista parecía un taller cualquiera, bancos metálicos cubiertos de polvo, estanterías llenas de herramientas oxidadas, y el zumbido tenue de una lámpara defectuosa que parpadeaba en la penumbra. Sin embargo, los alienígenas de la raza Karzul sabían que nada de lo que habían encontrado en aquella nave humana era lo que aparentaba. Los habían capturado con facilidad, o al menos eso creían. Una patrulla de 3 cruceros de guerra interceptó a un carguero terrestre en la órbita de Dractor, un planeta minero disputado por media docena de imperios. El carguero, a ojos de los Kárzules, era ridículamente frágil, sin cañones visibles, sin blindaje pesado, sin drones defensivos. Solo un casco abollado y la bandera azul y blanca de la Alianza Humana ondeando en su costado como si se tratara de un simple buque mercante. Al abordar, los soldados alienígenas se encontraron con un puñado de humanos de aspecto tranquilo, casi indiferente. No ofrecieron resistencia. Entregaron sus pertenencias, levantaron las manos y se dejaron escoltar hasta las celdas provisionales de la nave enemiga. Todo parecía un triunfo fácil, una victoria más para el Imperio Karzul. Pero había algo extraño, la nave humana no transportaba armas, ni minerales, ni especias exóticas. Solo cajas. Cajas grises, etiquetadas en diferentes idiomas de la Tierra, kit básico de herramientas. Los soldados rieron. ¿Esto es lo que protegen con tanto recelo? Bufó uno de ellos, golpeando con una garra una de las cajas. Tal vez sea chatarra para vender en mercados fronterizos, respondió otro. Sin embargo, el comandante Zurul ordenó que se llevaran las cajas al hangar principal de análisis. Siempre había circulado el rumor de que los humanos escondían algo, que bajo su fachada de especie joven y frágil ocultaban un secreto. Y aquel botín, aunque ridículo, debía ser examinado con cuidado. El hangar se llenó de movimiento. Cientos de herramientas fueron desplegadas sobre mesas de metal, destornilladores, llaves inglesas, martillos, alicates, rollos de cinta aislante, cables, linternas diminutas. Había incluso objetos que los Kárzules no lograban identificar, piezas aparentemente inútiles como una llave hexagonal curva o un extraño cuchillo retráctil con múltiples funciones. Nada de esto es un arma, concluyó un técnico alienígena, mientras catalogaba con desgana cada pieza. Y sin embargo, intervino el comandante, rascándose la barbilla cubierta de escamas plateadas. Los humanos siempre viajan con estas cajas. No importa si son exploradores, comerciantes o soldados disfrazados, siempre llevan herramientas. ¿Por qué? Nadie supo responder. A un costado del hangar, sentado frente a la mesa, un humano permanecía bajo vigilancia. Era un ingeniero de mediana edad, con barba incipiente y un uniforme azul con el emblema desgastado de la Alianza. No parecía nervioso. Observaba en silencio cómo los alienígenas manipulaban las herramientas, como si contemplara a niños jugando con juguetes peligrosos. El comandante Zurul se acercó. Tú, humano. ¿Por qué llevaban tantas cajas de metal inútil? El ingeniero alzó la vista, clavando sus ojos grises en los del alienígena. Sonrió, apenas un gesto irónico. Porque algún día, comandante, dijo con voz serena, las van a necesitar. Los soldados rieron con estruendo. Pero la risa murió pronto, cuando uno de los destornilladores comenzó a vibrar sobre la mesa, emitiendo un zumbido agudo. «¡Sujétenlo!», gritó un técnico. Demasiado tarde. El destornillador se iluminó con una luz azulada y, con un simple giro de su cabeza metálica, abrió en el aire una grieta diminuta, un corte invisible que atravesó la mesa de lado a lado. El acero, que debía resistir explosiones, se partió como papel. Un silencio helado invadió el hangar. El humano carraspeó y apoyó los codos sobre la mesa. Eso no era más que un destornillador de precisión, dijo. ¿Quieren ver qué hace un martillo? El comandante sintió, por primera vez en su vida, una punzada de miedo. El ingeniero se levantó despacio. Los guardias apuntaron sus rifles energéticos hacia él, pero el humano no se inmutó. Tomó un martillo aparentemente común, oxidado en el mango, y lo sostuvo como quien prepara una demostración de feria. Golpeó suavemente la mesa. El sonido que se expandió no fue un golpe metálico, sino una onda vibratoria que recorrió el hangar entero. Las lámparas chisporrotearon, las herramientas cayeron al suelo,
y los alienígenas sintieron que sus órganos internos se agitaban como hojas en una tormenta. Varios cayeron de rodillas, aturdidos. No es un arma de destrucción masiva, explicó el ingeniero, con calma, mientras giraba el martillo en su mano. Es solo una herramienta de calibración acústica. Pero cuando se activa en resonancia, puede convertir cualquier estructura en polvo. El comandante Zurul retrocedió un paso. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que simples humanos oculten esto? No lo ocultamos, replicó el hombre. Ustedes nunca preguntaron. Las alarmas comenzaron a sonar. Desde los monitores del hangar se veía como la nave humana, que había sido capturada, empezaba a desplegar un enjambre de drones diminutos. No tenían forma de cazas ni de cañones. Eran simples, herramientas flotantes. Taladros que volaban, llaves que giraban solas en el vacío, rollos de cable que se extendían como serpientes metálicas. Los cruceros cárzules, confiados hasta entonces, abrieron fuego. Pero los drones esquivaron los disparos con agilidad imposible, introduciéndose en las ranuras del blindaje enemigo, desarmando cañones, cortando circuitos. En cuestión de minutos, 3 orgullosos navíos de guerra quedaron inmóviles, flotando como cadáveres en el espacio. En el hangar, el comandante observaba las pantallas con horror. El ingeniero humano lo miró de reojo y levantó una lata roja con letras blancas. ¿Sabe qué es esto?, preguntó, agitando la lata de Coca-Cola. Zurul no respondió. Un refresco, continuó el humano. Algo que ustedes llamarían inútil. Pero en la Tierra aprendimos a esconder lo extraordinario en lo común. Lo que para ustedes es una bebida, para nosotros es un catalizador energético capaz de alimentar un generador cuántico por semanas. Abrió la lata. El silbido del gas liberado sonó como un disparo en el silencio. Los guardias alienígenas se miraron entre sí, sin saber si disparar, huir o rendirse. Nunca, en todas sus campañas, habían enfrentado algo así. Para ellos, la guerra era simple, cañones contra cañones, acorazados contra acorazados. Pero los humanos convertían lo cotidiano en aterrador. El ingeniero dejó la lata sobre la mesa, junto al destornillador que aún chisporroteaba con energía. La galaxia siempre pensó que éramos ingenuos, dijo con un suspiro. Tal vez esa fue nuestra mayor ventaja. El comandante, jadeando, apenas logró pronunciar unas palabras. ¿Qué son ustedes? El humano sonrió de nuevo. Somos lo que nunca deberían haber subestimado. Y con un chasquido de dedos, las herramientas del hangar comenzaron a despertar, como si tuvieran voluntad propia. El espacio alrededor de Dractor ardía con destellos de fuego y metal desgarrado. Los 3 cruceros cárzules, que apenas minutos antes se jactaban de su poderío, ahora flotaban inmóviles, reducidos a cascarones inútiles por un enjambre de herramientas humanas que parecían tener vida propia. Desde la distancia, cualquier observador habría pensado que un enjambre de insectos mecánicos devoraba lentamente a los gigantescos navíos de guerra. En el hangar central, el comandante Zurul aún no lograba procesar lo ocurrido. Su mente, entrenada para la estrategia y el combate, no podía aceptar que un martillo, un destornillador y un rollo de cable hubieran destruido lo que miles de años de ingeniería bélica habían construido. La lógica le gritaba que era imposible. Pero sus ojos veían la verdad. La supremacía Karzul se resquebrajaba frente a algo que ni siquiera era considerado un arma. El ingeniero humano, tranquilo, observaba los monitores mientras bebía un sorbo de su lata roja. A su alrededor, los guardias alienígenas temblaban, algunos con los rifles aún en las manos, sin valor para disparar. El ambiente olía a ozono y a miedo. Lo que han visto no es un ataque, dijo el humano, rompiendo el silencio. Es solo una demostración. Las palabras resonaron como una condena. Mientras tanto, en otro punto de la órbita, una flota distinta observaba los acontecimientos. Eran los XY-LAN, una especie de mercenarios conocida por su brutalidad. Sus naves eran puntiagudas, oscuras, como cuchillas flotando en la negrura. No estaban aliados ni con los cárzules ni con los humanos. Solo buscaban oportunidades. El líder de la flotilla, el almirante Brex, se relamió con sus fauces traslúcidas al contemplar la transmisión interceptada. Los cárzules caen como presas débiles, gruñó. Y los humanos, esos insectos ridículos parecen jugar con ellos. Quizás sea el momento de probar nuestra fuerza.
Sus oficiales dudaron. Almirante, los registros muestran que los humanos no usaron armas convencionales. No entendemos lo que hicieron. Tonterías. Rugió Brex. Solo son trucos. Nada resiste el poder de nuestros cañones de plasma. Preparad los interceptores. Vamos a aplastar a esos monos antes de que se les suba el humo a la cabeza. La flota XY-LAN se desplegó como una mancha oscura, acercándose al carguero humano y a los cruceros dañados. Dentro de la nave humana, el ingeniero recibió la alerta en su comunicador interno. Una voz femenina, calmada y precisa, habló en su oído. Se aproximan múltiples contactos. Identificación, XY-LAN. Curso de intercepción. Tiempo estimado, 3 minutos. El humano suspiró, dejó la lata vacía sobre la mesa y se acomodó el uniforme. Sabía que no tardarían en aparecer los carroñeros. El comandante Zurul, aún pálido, se inclinó hacia adelante. ¿Van a enfrentarse a los XY-LAN? Su flota es legendaria. El humano arqueó una ceja. ¿Enfrentarnos? No, comandante. Vamos a enseñarles la diferencia entre guerra y trabajo manual. El primer contacto armado comenzó con una lluvia de proyectiles energéticos. Los XY-LAN dispararon sin previo aviso, confiados en que un simple carguero humano no resistiría más de unos segundos. Pero en el exterior, las herramientas drones se reagruparon en formación. Un destornillador giró en el vacío, generando un campo electromagnético que desvió los disparos como si fueran gotas de agua. Un par de martillos flotantes golpearon el espacio mismo, liberando ondas sónicas que sacudieron los escudos enemigos. Los alicates se desplegaron como bestias metálicas, cortando torretas de plasma con la precisión de un cirujano. Desde el puente XY-LAN, el almirante Brex observaba con incredulidad cómo sus cañones eran desarmados por lo que parecían objetos de un taller obrero. ¡Imposible!, bramó. «Redoblen el fuego». Los oficiales obedecieron, pero cada disparo era neutralizado con una facilidad insultante. El ingeniero humano se colocó un guante negro lleno de sensores y movió la mano en el aire. En respuesta, un conjunto de llaves inglesas flotó frente a la nave. Con un gesto, las herramientas se ensamblaron entre sí, formando una estructura que giró lentamente, como una rueda cósmica. La llave inglesa, explicó, aunque nadie se lo había pedido. Inventada para apretar tuercas. Rediseñada para manipular la gravedad. La rueda de llaves se encendió con un resplandor blanco. De pronto, la gravedad alrededor de las naves XY-LAN se distorsionó. Los interceptores comenzaron a perder control, chocando unos contra otros como insectos atrapados en una tormenta invisible. El hangar Karzul estalló en gritos de pánico. Los soldados miraban al humano como si fuera un dios. Pero lo peor estaba por llegar. El ingeniero tomó un objeto pequeño y aparentemente trivial, una cinta aislante negra. Desenrolló un tramo, lo sostuvo en el aire y murmuró. La solución más simple suele ser la más definitiva. El pedazo de cinta se extendió en el espacio, creciendo hasta formar una membrana translúcida. Cuando un destructor XY-LAN intentó atravesarla, el material absorbió toda la energía cinética y luego la devolvió multiplicada por 10. La nave explotó en silencio, convertida en chatarra ardiente. La reacción en cadena se extendió. Los XY-LAN, incapaces de comprender qué sucedía, comenzaron a retirarse. Pero era demasiado tarde, las herramientas los rodeaban, desarmando motores, drenando energía, cortando escudos. En menos de 15 minutos, una flota que había infundido terror en media galaxia quedó reducida a ruinas flotantes. En el puente de mando de su crucero insignia, el almirante Brex rugió de rabia. «Monstruos disfrazados de artesanos». Escupió. «Esto no es posible». Justo entonces, un objeto pequeño apareció frente a su ventanilla panorámica, un cúter humano, de esos que cortan cartón. Flotaba en el vacío, brillando con una luz roja. Antes de que Brex pudiera reaccionar, la hoja se extendió decenas de metros y atravesó el casco como mantequilla. El vacío devoró la nave en segundos. En el hangar, el ingeniero bajó la mano y respiró hondo. El silencio posterior fue absoluto. Afuera, los restos de la flota XY-LAN flotaban en un cementerio improvisado, iluminados por la luz distante de una estrella. El comandante Zurul no pudo contenerse. «¿Qué?
¿Qué son ustedes realmente? El humano sonrió, esa sonrisa tranquila que comenzaba a convertirse en pesadilla para quienes lo escuchaban. Solo trabajadores, comandante. Solo gente que nunca olvidó que una herramienta sirve para crear, pero también para destruir. Levantó la mirada hacia los monitores, donde la oscuridad del espacio parecía observar de vuelta. Este fue solo el primer contacto armado. El resto de la galaxia aún no ha visto nada. La noticia se propagó como una grieta en el cristal de la galaxia. En menos de un ciclo estelar, los informes del desastre en Dractor se habían filtrado a los consejos militares, a los mercados negros y a los corredores diplomáticos de 100 sistemas. Lo increíble era imposible de ocultar. Un simple carguero humano había derrotado, con insultante facilidad, a dos de las flotas más temidas del cuadrante. Los datos eran confusos, contradictorios. Algunos hablaban de un arma secreta invisible, otros de tecnología robada a los míticos precursores. Pero el rumor más persistente, el más absurdo y por tanto el más inquietante, decía lo siguiente: los humanos habían luchado usando herramientas. La frase se repetía en las tabernas espaciales, en los informes clasificados y en los sueños de los generales. Destornilladores que abrían grietas en el espacio, martillos que derrumbaban cruceros, cinta aislante que devoraba naves enteras. La galaxia rió al principio. Después, dejó de reír. En la Tierra, a miles de años luz, las risas nunca existieron. Bajo la superficie de la vieja ciudad de Estambul, donde los túneles milenarios se mezclaban con laboratorios modernos, se encontraba uno de los secretos mejor guardados de la alianza humana, el taller central. No era un complejo militar lleno de cañones ni un arsenal de misiles ocultos. Era un taller. Un lugar que olía a metal, a soldadura, a café rancio y a manos manchadas de grasa. Allí trabajaban los maestros de la red, ingenieros, científicos y artesanos que habían heredado un conocimiento transmitido en susurros durante siglos. No estaban organizados como un ejército. Eran una hermandad. Y su tarea era simple: perfeccionar lo común hasta volverlo invencible. En el centro del taller, colgaba un letrero antiguo en letras gastadas: la herramienta correcta en el momento correcto puede salvar una vida o terminarla. La historia se remontaba mucho más atrás de lo que la mayoría podía imaginar. En los archivos ocultos de la red se conservaban relatos de las primeras colonias humanas en Marte, cuando un destornillador modificado había evitado la pérdida de toda una cúpula de oxígeno durante una tormenta solar. O de la misión perdida a Próxima Centauri B, donde un alicate convertido en generador improvisado había alimentado una colonia durante 3 años. La clave no era la herramienta en sí, sino la filosofía. Los humanos habían aprendido a disfrazar su tecnología más peligrosa bajo la apariencia de lo cotidiano. Mientras otras especies mostraban orgullosas sus cañones gigantes y sus armas resplandecientes, los humanos escondían sus secretos en objetos que nadie temía. ¿Quién sospecharía de un martillo? ¿Quién se alarmaría ante una caja de clavos? El resultado: una red de arsenales invisibles repartidos por toda la galaxia. Cada colonia, cada nave, cada estación humana tenía un taller oculto. Y cada taller estaba conectado al taller central en la Tierra. Una telaraña secreta de ingenieros que podían convertir cualquier objeto en un arma letal. En Estambul, una mujer de cabellos grises repasaba un mapa holográfico de la galaxia. Era la maestra Anika, guardiana de la red. Sus ojos cansados se entrecerraron al ver los informes de Dractor. Ya no es un secreto, dijo con voz grave. A su lado, un joven aprendiz se removió incómodo. ¿Debemos detenerlos, maestra? Si seguimos usando las herramientas en público, las demás especies descubrirán la verdad. Anika negó con la cabeza. El secreto nunca fue que existieran. El secreto fue que nadie quería creerlo. Ahora, cuando ya lo han visto con sus propios ojos, el miedo hará el resto. Mientras tanto, en los pasillos oscuros de la Asamblea Galáctica, los rumores crecían como hongos venenosos. Los embajadores cárzules exigían sanciones contra los humanos, alegando que habían violado todos los pactos de armas. Los sobrevivientes XY-LAN pedían venganza. Pero los diplomáticos humanos, impecablemente vestidos, sonreían con calma. Nuestras naves viajan con herramientas básicas, decían. No con armas. Si ustedes no saben manejar un destornillador, no es nuestra culpa. La ironía enfurecía a los demás delegados, pero nadie podía probar lo contrario.
Las grabaciones mostraban herramientas comunes. No había cañones ocultos ni misiles secretos. Solo, trabajo manual. En un sector olvidado del espacio, los Zor, una raza de eruditos insectoides, observaban con fascinación. Para ellos, la guerra nunca había sido relevante. Eran coleccionistas de conocimientos, amantes de lo extraño. Y lo que habían visto en Dractor despertó en ellos un interés inusitado. Uno de sus sabios, el archivista Bey, escribió en su diario: «Los humanos no son lo que aparentan. Han tejido una red que escapa a nuestros sensores. Una red donde cada clavo puede ser una lanza, cada martillo un trueno. No luchan como guerreros, luchan como artesanos que rehacen el universo a golpes de ingenio». Pero no todos veían a los humanos con admiración. En la fortaleza estelar de los Drapkul, una especie reptiliana obsesionada con la supremacía militar, los generales rugían de furia. «Nosotros construimos cañones del tamaño de lunas», bramó el general Kaas, «y esos primates nos humillan con chatarra. Esto no puede quedar así». Un silencio incómodo recorrió la sala. Los Drapkul se habían enfrentado a humanos en escaramuzas menores, siempre con superioridad aplastante. Pero ahora, la idea de que una caja de herramientas pudiera destruir su flota los llenaba de inseguridad. Y nada era más peligroso que un imperio inseguro. De vuelta en el taller central, la maestra Anika reunió a sus discípulos. «El secreto ya no está a salvo», dijo. «La red ha sido expuesta. ¿Debemos retirarnos?», preguntó uno. «No», respondió ella, golpeando suavemente la mesa con un martillo viejo, que resonó como un trueno. «Debemos mostrarles que lo que han visto es solo la superficie». Los aprendices asintieron en silencio. Afuera, las luces de Estambul brillaban sobre el Bósforo, ajenas al hecho de que bajo sus calles se decidía el destino de la galaxia. Mientras tanto, el ingeniero de Dractor, aún prisionero nominal de los cárzules, recibió un mensaje cifrado en su implante auditivo. Una voz susurró: «La red ha sido activada. Prepárate para el siguiente movimiento». Él sonrió, a pesar de las miradas de odio que lo rodeaban. Entonces, la galaxia está a punto de descubrir qué significa realmente abrir una caja de herramientas. Los siguientes días fueron un torbellino de acontecimientos. Talleres ocultos comenzaron a activarse en docenas de mundos humanos. En una colonia minera de Titán, un taladro gigante se transformó en un cañón sónico capaz de pulverizar asteroides. En un mercado de la órbita de Júpiter, simples tijeras de acero fueron desplegadas como enjambres cortando drones enemigos. En una estación comercial de Alpha Centauri, rollos de cinta adhesiva inmovilizaron a un convoy entero de naves corsarias. La red ya no se ocultaba. Había despertado. La galaxia comprendió, demasiado tarde, que nunca había entendido a los humanos. Mientras todos competían por diseñar armas cada vez más grandes y más visibles, los humanos habían perfeccionado lo invisible, la capacidad de disfrazar la guerra como si fuera un simple oficio. Y lo peor era que ya no podían detenerlos. Porque cada humano llevaba consigo, en su nave, en su casa, en su bolsillo, una herramienta. Y cada herramienta podía ser un arma esperando el momento de despertar. En la Asamblea Galáctica, el embajador humano pronunció un discurso que sería recordado durante siglos. «Nos acusan de engaño», dijo con voz serena. «Pero díganme, ¿qué es más peligroso, un cañón que todos temen, o un martillo que nadie sospecha? Nosotros elegimos lo segundo. No para conquistar, sino para sobrevivir. Porque ustedes jamás nos habrían dejado en paz». El silencio fue sepulcral. Nadie respondió. En algún rincón oscuro del cosmos, la maestra Anika cerró los ojos y susurró: «La red está completa. Y cuando el miedo haya hecho su trabajo, será el momento de desencadenar el arsenal». El cielo de Arcas Prime se tiñó de rojo antes de que llegara la primera nave humana. Era un mundo colonia compartido entre varias especies, un cruce comercial vital en el sector. En sus puertos atracaban cargueros de media galaxia, y en sus mercados se intercambiaban desde especias estelares hasta esclavos vivos. Allí, donde todos se sentían seguros bajo la protección de la guarnición Drapkul, el mito de la invulnerabilidad humana estaba a punto de hacerse realidad. Las alarmas resonaron cuando una flotilla de humanos entró en la órbita. No eran acorazados ni cruceros brillantes. Eran naves de transporte, cilindros oxidados, cubiertos de marcas de reparación y placas remendadas.
El comandante Drapkul, que custodiaba la estación orbital, soltó una carcajada gutural. ¿Eso es todo lo que envían? Rió, mostrando sus colmillos. Mercancía oxidada. Pero la risa se congeló en su garganta cuando los sensores detectaron lo imposible. Los cargueros no desplegaban armas visibles, pero alrededor de cada nave comenzó a formarse un enjambre. Miles de objetos flotaban en el vacío: martillos, llaves, destornilladores, sierras, rollos de cable. Herramientas. Miles de ellas, orbitando en silencio como un enjambre de insectos metálicos. El comandante frunció el ceño. ¿Qué significa esto? Nadie tuvo tiempo de responder. El ataque comenzó con un golpe de martillo. Literal. Desde una de las naves humanas, un martillo del tamaño de un hombre flotó hacia adelante, girando lentamente, hasta impactar contra el casco de un crucero Drapkul. El sonido resonó como un trueno a través de los sensores, y de pronto todo el crucero vibró. Sus motores se apagaron, sus sistemas colapsaron, y en menos de un minuto, la nave más poderosa de la guarnición se convirtió en una masa inerte. ¡Imposible!, rugió el comandante. Pero el horror apenas comenzaba. Un enjambre de alicates se aferró al blindaje de otra nave y empezó a cortar con precisión quirúrgica. Las secciones del casco se desprendían como escamas, exponiendo el interior al vacío. Llaves inglesas gigantes se ensamblaron en estructuras imposibles, manipulando la gravedad a su alrededor. Las naves enemigas se inclinaban, chocaban, eran aplastadas contra sus propias estaciones orbitales. Rollos de cable se desplegaron en órbita, formando redes que atrapaban cazas como si fueran mosquitos. El caos era absoluto. En la superficie de Arcas Prime, la población civil corría despavorida hacia los refugios. Desde el cielo llovían fragmentos ardientes de naves destruidas. Pero lo más aterrador no era la destrucción, sino la calma con que los humanos la ejecutaban. En el centro de mando de la flotilla, el ingeniero de Dractor observaba cada movimiento. Tenía las manos sobre una consola sencilla, como si estuviera organizando un taller de reparaciones. Recuerden, dijo a su equipo, cada herramienta es un arma, pero también un escudo. Protéjanse primero, destruyan después. Sus órdenes no eran gritadas ni urgentes. Eran instrucciones tranquilas, casi pedagógicas. Como si enseñara a un aprendiz a clavar un clavo. Los Drapkul respondieron con furia. Sus naves restantes abrieron fuego con todo lo que tenían: rayos de plasma, cañones sónicos, misiles de antimateria. El espacio se iluminó con el resplandor de 1000 soles. Y, sin embargo, las herramientas resistieron. Un destornillador giró y creó un campo cuántico que absorbió los misiles. Un simple nivel de burbuja se extendió en un muro verde que desvió los rayos sónicos. Un cúter liberó una onda cortante que partió en dos un convoy entero de cazas. Lo que debía ser una batalla se transformó en una masacre unilateral. En la Asamblea Galáctica, las transmisiones llegaban en directo. Miles de delegados observaron con horror el espectáculo. Los embajadores humanos permanecían en silencio, sin sonreír, sin hablar. No necesitaban decir nada. Las imágenes hablaban solas. La humanidad había desatado un arsenal que nadie podía detener. Un diplomático insectoide susurró lo que todos pensaban. No luchan con armas. Luchan con ingenio, y eso nunca se puede confiscar. En el puerto principal de Arcas Prime, el comandante Drapkul, herido y jadeante, observaba la ruina de su flota. Apenas quedaban naves en pie. Las estaciones se incendiaban. Y frente a él, en la explanada del puerto, un humano descendía de su carguero con una caja en las manos. Era el ingeniero. Colocó la caja en el suelo, la abrió, y mostró su contenido: un martillo, un rollo de cinta aislante, un destornillador, una navaja multiusos. Herramientas. Esto es lo que ustedes llaman chatarra, dijo, con voz calmada que resonó en los altavoces. Para nosotros, es supervivencia. Para ustedes, será el fin si insisten en subestimarnos. El silencio fue absoluto. Los Drapkul se rindieron. No porque no pudieran seguir luchando, sino porque comprendieron que nada de lo que hicieran cambiaría el resultado. Cada disparo, cada maniobra, cada estrategia sería respondida con un martillo, con un cable, con algo tan común que resultaba aterrador. La humanidad no había ganado una batalla. Había destruido una ilusión,
la de que la supremacía galáctica pertenecía a los imperios armados hasta los dientes. En el taller central, la maestra Anika recibió la confirmación. El arsenal había sido desplegado. Se permitió una sonrisa amarga. Ya no podrán ignorarnos, susurró. El universo entero sabe lo que somos capaces de hacer. Y mientras en el mapa holográfico se iluminaban decenas de talleres activados, comprendió que el siguiente paso ya no era demostrar poder. Era decidir qué hacer con él. En los pasillos de la Asamblea Galáctica, un rumor comenzó a crecer. Lo que los humanos llaman un kit básico de herramientas, es en realidad el arsenal más letal de la galaxia. Un rumor que pronto se transformaría en una certeza aterradora. Bajo las calles de Estambul, el taller central vibraba como un corazón oculto. A simple vista parecía un laberinto de pasillos húmedos, paredes cubiertas de tuberías oxidadas y mesas abarrotadas de herramientas viejas. Pero cada rincón guardaba un secreto. Cada martillo, cada alicate, cada navaja tenía una historia, una memoria grabada en silencio. La maestra Anika caminaba entre las mesas con paso lento. Sus dedos rozaban objetos que parecían triviales, pero que en realidad eran el resultado de siglos de ingeniería clandestina. Allí, entre polvo y grasa, estaba guardado el poder que había cambiado el curso de la guerra en Dractor y en Arcas Prime. Se detuvo frente a una vitrina blindada. Dentro, flotaba un destornillador diminuto, apenas más grande que un bolígrafo. A su alrededor, el aire parecía doblarse como si la realidad se resistiera a contenerlo. El primero, susurró ella. El secreto del taller no había nacido en la guerra, sino en la desesperación. Hace siglos, mucho antes de que la humanidad se uniera en la Alianza, la Tierra sufrió lo que llamaron la Gran Noche Solar. Una tormenta cósmica, originada en el corazón del Sol, azotó al planeta durante semanas. Satélites, redes eléctricas, estaciones orbitales, todo colapsó. Millones murieron. Y, en medio del caos, un grupo de ingenieros improvisó. Con herramientas comunes, transformaron lo imposible en posible. Un simple martillo fue alterado para generar vibraciones capaces de reforzar estructuras derrumbadas. Un rollo de cinta adhesiva, recubierto con nanomateriales, se convirtió en un sellador de emergencia para fisuras en cúpulas habitables. Un destornillador, modificado con cristales cuánticos, permitió manipular campos electromagnéticos para encender generadores colapsados. No eran armas. Eran soluciones. Soluciones para sobrevivir. Pero cuando la tormenta pasó y el mundo despertó, aquellos ingenieros comprendieron algo inquietante. Esas herramientas podían salvar vidas, o destruirlas. Así nació la primera célula de la red del taller. La maestra Anika relataba esa historia a sus aprendices en voz baja, mientras el eco de sus palabras se perdía en los túneles. Nunca buscamos la guerra, dijo. Buscamos la manera de no ser borrados. Cada especie poderosa de la galaxia nos miraba como presas fáciles. Si hubiéramos construido cañones gigantes, habrían respondido con cañones más grandes. Pero nadie teme a un martillo. Nadie teme a un destornillador. Ese fue nuestro escudo, la invisibilidad. Los jóvenes asentían, con ojos encendidos por la devoción. ¿Y ahora, maestra?, preguntó uno. La red ya no es secreta. Los alienígenas saben lo que tenemos. Ella lo miró con calma. Saben lo que mostramos, corrigió. Pero no han visto lo que guardamos en el corazón del taller. En las profundidades del complejo, más allá de puertas selladas con códigos imposibles, se encontraba la cámara de origen. Solo unos pocos habían entrado allí. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en decenas de lenguas humanas, fórmulas, dibujos, advertencias. Y en el centro, sobre un pedestal, reposaba una caja pequeña de madera desgastada. Era el legado del primer ingeniero de la Gran Noche Solar. Nadie sabía su nombre. Solo lo llamaban el artesano. Dentro de aquella caja había herramientas tan simples que parecían absurdas: un martillo de carpintero, una llave inglesa oxidada, una cinta adhesiva amarillenta por el tiempo. Pero cada una era única. Cada una contenía la semilla de la tecnología que más tarde se expandió por toda la red. Anika abrió la caja y sostuvo el martillo entre sus manos. Esto construyó refugios durante la tormenta, murmuró. Pero también derrumbó las paredes de quienes intentaron esclavizarnos después. Mientras tanto, en los pasillos de la Asamblea Galáctica,
La presión contra los humanos aumentaba. Los Drapkul exigían sanciones, los cárzules clamaban por una cruzada, y hasta los eruditos torpedían investigaciones conjuntas. Pero el embajador humano se limitó a responder con calma. Todo lo que usamos son herramientas. No armas. ¿Van a prohibirnos reparar nuestras propias naves? El silencio, cargado de impotencia, fue su mayor victoria. La paranoia se extendió por la galaxia. En mercados lejanos, cada vez que un humano abría una caja de herramientas, los demás retrocedían con miedo. En estaciones fronterizas, los guardias revisaban destornilladores como si fueran bombas. Y en planetas enteros, las especies poderosas se preguntaban, ¿cuántos talleres ocultos hay entre nosotros? La respuesta era sencilla, demasiados. En la Tierra, la maestra Nika recibió a un visitante inesperado, el ingeniero de Dractor. «Has hecho lo que debías», le dijo ella, mientras lo guiaba hacia la cámara de origen. «Pero ahora el secreto corre peligro». Él asintió, observando las herramientas del artesano. «El universo piensa que esto es un arsenal. Pero nunca fue para destruir». «No», respondió Anika, con una sonrisa amarga. «Fue para recordarle a la humanidad que lo simple puede ser invencible. Y para que, cuando llegara el día, pudiéramos levantar la cabeza y mirar de frente a los imperios que querían borrarnos». El ingeniero cerró los ojos y respiró profundo. «Ese día ya llegó, maestra». En el mapa holográfico de la red, docenas de puntos brillaban. Talleres en colonias, en estaciones, en asteroides mineros. Todos activos. Todos listos. El secreto del taller ya no era un mito escondido bajo tierra. Era un fuego encendido en cada rincón de la galaxia. La maestra Anika levantó el martillo del artesano y lo alzó al aire. «Que lo sepan entonces», dijo, con voz que resonó como trueno en los túneles, «no nos rendiremos. No nos arrodillaremos. Y si la galaxia quiere llamarlo arsenal, que así sea». En los rincones más oscuros del cosmos, los imperios observaban con temor. Porque comprendían, al fin, que los humanos no habían inventado armas más grandes. Habían inventado algo mucho peor, una filosofía. La convicción de que lo común podía derrotar a lo grandioso. Y esa convicción no podía ser destruida con cañones. El secreto estaba revelado. El taller ya no era invisible. La pregunta ahora era, ¿qué haría la humanidad con su poder? El eco de las batallas resonaba en toda la galaxia. En Dractor, en Arcasprime, en estaciones mineras y colonias lejanas, el resultado había sido el mismo. La humanidad había desplegado su arsenal oculto, y los imperios más antiguos habían caído de rodillas. El rumor se había convertido en certeza, y la certeza en terror. En los pasillos de la Asamblea Galáctica reinaba un silencio sepulcral. Las especies más poderosas del universo estaban allí reunidas, pero ninguna se atrevía a alzar la voz. Frente a ellos, en la tribuna central, estaba el embajador humano. No llevaba escolta, no llevaba armas, ni siquiera llevaba un uniforme militar. Solo un traje gris y una pequeña caja de herramientas a sus pies. El embajador la abrió lentamente. Dentro había objetos que todos reconocieron: un martillo, un destornillador, un rollo de cinta adhesiva, una navaja multiusos. Herramientas. Los murmullos recorrieron la sala como un relámpago. Algunos delegados retrocedieron en sus asientos, como si temieran que de pronto aquel martillo pudiera convertir el suelo en lava o que la cinta aislante sellara sus gargantas. El embajador levantó la mirada y habló con voz serena, pero cargada de una fuerza que ningún cañón podía igualar. «Durante siglos, nos llamaron débiles. Dijeron que éramos primitivos. Que nunca sobreviviríamos en esta galaxia de gigantes. Quizá tenían razón. Quizá lo éramos. Pero en nuestra debilidad aprendimos una lección que ustedes olvidaron: la diferencia entre un arma y una herramienta está en las manos que la sostienen». El silencio fue absoluto. En un rincón de la sala, el general Drapkul se removió inquieto. Su raza había sido humillada en Arcasprime, y aún llevaba en la piel las cicatrices de aquella derrota. Con un rugido reprimido, se puso en pie. «Esto es inaceptable», gritó. «Exigimos que entreguen su arsenal. La galaxia no puede vivir bajo el miedo de martillos y destornilladores». Algunos delegados aplaudieron sus palabras, otros guardaron silencio. Todos miraban al embajador humano, esperando su reacción. Él se inclinó,
Tomó el martillo de la caja y lo sostuvo en alto. Un martillo puede construir un refugio, dijo. O puede derrumbar un muro. ¿Qué prefieren que hagamos con él? Sus palabras no eran una amenaza, eran un espejo. Y en ese espejo, cada especie vio reflejado su propio temor. Mientras tanto, en la Tierra, en el taller central, la maestra Anika observaba la transmisión desde la cámara de origen. A su alrededor, los aprendices esperaban con el corazón en vilo. ¿Lo escuchan?, susurró ella. Esa es la verdadera arma. No los martillos. No los cables. Sino la idea de que lo común puede derrotar lo imposible. De regreso en la asamblea, el embajador dejó el martillo sobre la mesa y sacó la cinta aislante. La desenrolló un poco y la sostuvo frente a todos. Esto, dijo, ha sellado grietas en colonias, ha reparado naves en mitad del vacío, y sí, también ha detenido flotas enteras. Pero no es la cinta lo que deben temer. Es nuestra voluntad de usar lo simple como lo extraordinario. Hizo una pausa, mirando a cada delegado a los ojos. Ustedes construyen imperios con miedo. Nosotros construimos talleres con esperanza. Si eso los asusta, entonces ya han perdido. El general Drapkul cayó en su asiento, derrotado no por un disparo, sino por una verdad imposible de refutar. Los murmullos se apagaron. Nadie más habló. La humanidad no había conquistado la galaxia con cañones ni con ejércitos, sino con la lección más peligrosa de todas, que lo invisible, lo común, lo que nadie teme, puede ser lo más letal. El embajador cerró la caja de herramientas con un chasquido. Lo que ustedes llaman un kit básico, concluyó, nosotros lo llamamos supervivencia. Y a partir de ahora, lo llamarán respeto. Salió de la tribuna sin escolta, sin guardias, dejando tras de sí un silencio cargado de miedo y admiración. Esa misma noche, en 100 mundos distintos, los rumores se convirtieron en leyenda. Los niños jugaban con martillos de juguete imaginando que derribaban imperios. Los mercaderes intercambiaban destornilladores como si fueran lingotes de oro. Y en los rincones más oscuros, los generales de razas conquistadoras temblaban al pensar en cada humano que, en cualquier momento, podía abrir una caja de herramientas. En Estambul, la maestra Anika apagó el mapa holográfico y habló a sus discípulos. La lección final no es que las herramientas sean armas. La lección es que nunca más volveremos a arrodillarnos. El martillo del artesano brilló en la penumbra, como un faro. La galaxia había cambiado para siempre. No por la fuerza de las armas, sino por la certeza de que, en manos humanas, hasta lo más simple podía convertirse en el fin de un imperio.